Importante renuncia de derechos de autor. Ninguno de los personajes, imágenes, música, clips, y o franquicia me pertenece. Créditos a sus respectivos autores y dueños intelectuales. Alerta ficción. Nada de lo aquí presentado es real o debe ser tomado en serio. Esto es solo entretenimiento, todos los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Capítulo XV, el eco del vacío y la paradoja del honor. A bordo del acorazado Destiny Ascension, en un sector seguro del espacio exterior cercano al relé de masa 314, la matriarca Venecia se encontraba de pie en el centro de la sala de transmisiones cuánticas. Frente a ella, las proyecciones holográficas a escala real de los tres máximos dirigentes del Consejo de la Ciudadela, la consejera Asari Tebos, el consejero Turiano Sparatus y la consejera Salariana Sailer, se alzaban con majestuosidad. Sin embargo, el ambiente en la cámara era tenso, cargado de una pesadez sofocante que anticipaba el desastre diplomático que estaba a punto de ser expuesto en su totalidad. El primer intento de contacto diplomático con la humanidad ha fracasado de manera rotunda, comenzó Venecia, rompiendo el silencio con una voz serena pero impregnada de una profunda gravedad profesional. La consejera Tebos cruzó los brazos, ajustándose el tocado ceremonial mientras fijaba la mirada en la matriarca. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente, Venecia? Según los informes preliminares que recibimos en el Presidium, la flota humana parecía dispuesta a entablar un diálogo inicial a pesar de la desconfianza lógica tras el conflicto con la jerarquía. Así era, asintió Venecia con un suspiro amargo. Las naves humanas adoptaron una postura defensiva y la almirante al mando, una mujer llamada Castanie Dresser, estaba dispuesta a escuchar nuestras propuestas de paz. Sin embargo, todo se derrumbó en cuestión de minutos debido a la interferencia del comandante humano que destruyó la 16ª flota, el ahora contraalmirante Spire. El consejero Turiano Sparatus apretó los puños holográficos al escuchar ese nombre, mientras la consejera Salariana Sailer inclinaba la cabeza con evidente curiosidad analítica. No sabemos exactamente cómo lo logró, continuó Venecia, dirigiendo una mirada significativa hacia Sailer. No tenemos la menor idea de qué clase de sensores, algoritmos predictivos o intuición táctica utilizó. La fragata de infiltración del Grupo de Tareas Especiales del STG operaba en el sector con camuflaje térmico completo, campos de distorsión activos y en silencio de radio absoluto. A pesar de que yo le había ordenado tajantemente al alto mando salariano que no enviara unidades de espionaje a las negociaciones, la nave del STG estaba allí. Y Spire actuó como si supiera la posición exacta de esa nave desde el primer instante. La rastreó hasta el campo de asteroides, les tendió una trampa utilizando lanzaderas aparentemente abandonadas y la abordó con tropas de élite, capturándola de forma completamente intacta. Un silencio sepulcral se apoderó de la Cámara del Consejo. Durante unos segundos, ninguno de los tres gobernantes galácticos fue capaz de emitir palabra alguna. Por los espíritus, exclamó finalmente el consejero Sparatus, golpeando la mesa táctica de su estancia. Como demonios, un humano, un novato perteneciente a una especie que ni siquiera conocía la existencia del elemento cero hace unas décadas. Logró detectar, engañar y abordar de forma intacta una fragata de infiltración del STG. Los batarianos llevan 2 siglos intentando capturar una sola de esas naves sin conseguir más que restos calcinados. Ese sujeto, ese Spire, es una anomalía táctica insostenible. La consejera Tebos cerró los ojos con profunda frustración, pasándose la mano por la sien. Las implicaciones políticas de esto son sencillamente catastróficas, Sparatus. Este incidente no solo ha destruido cualquier brote de confianza que hubiéramos podido sembrar en la alianza humana, sino que ha multiplicado exponencialmente su paranoia hacia la comunidad galáctica. Ahora la humanidad nos ve como una coalición de manipuladores mentirosos que envían diplomáticos con palabras bonitas mientras les apuñalan la red de inteligencia por la espalda con espías invisibles. Por su parte, la consejera Salariana Sailer parpadeó rápidamente, ajustando los controles de su pantalla de datos mientras su mente procesaba las escalofriantes variables del informe. Increíble, inaudito, totalmente fuera de los parámetros de los modelos de simulación probabilística, murmuró Sailer con voz acelerada. Las capacidades de detección y la agresividad táctica de ese contraalmirante Spire superan cualquier registro histórico. ¿Cómo lo logró? ¿Poseen los humanos sensores magnéticos de frecuencia desconocida? ¿O es una capacidad cognitiva individual del sujeto? La prioridad actual, sin embargo, es el peligro crítico de seguridad nacional.
Los humanos poseen ahora en su poder tecnología de ocultamiento térmico de última generación, núcleos de efecto de masa miniaturizados y, lo que es infinitamente peor, bancos de datos altamente clasificados del STG sobre la infraestructura de la ciudadela y las especies del Consejo. Sailor hizo una pausa y tecleó una directiva de emergencia en su consola antes de mirar fijamente a los presentes. He ordenado de inmediato una revisión completa e integral de todos los protocolos de seguridad y autodestrucción para casos de abordaje en las naves del STG. Asimismo, informó oficialmente a este consejo que el grupo de tareas especiales ha reclasificado al contraalmirante Spire. Si antes era un sujeto en lista de vigilancia, ahora ha sido tachado formalmente como un objetivo de eliminación prioritaria. Representa una amenaza existencial directa para la estabilidad de la galaxia y para la posición de poder de la Unión Salariana. Venecia dio un paso al frente en el holoproyector, y su rostro reflejó una advertencia helada que hizo dudar a la propia consejera salariana. Le advierto formalmente, consejera Sailor, que intentar asesinar a Spire será la sentencia de muerte definitiva para cualquier futuro diplomático con la humanidad. Spire no es simplemente un oficial de alto rango para su especie, se ha convertido en un héroe de proporciones míticas, en un símbolo viviente de su capacidad de supervivencia. Si la Alianza descubre o intuye siquiera un intento de asesinato contra su líder militar, la humanidad no volverá a sentarse a negociar jamás. Declararán una guerra total y fanática contra toda la galaxia. Y déjeme recordarle algo muy importante, consejera, si ese hombre fue capaz de oler, rastrear y capturar una nave invisible del STG en medio de un campo de asteroides. Es evidente que se olerá cualquier intento de asesinato mucho antes de que sus agentes pisen su barco. Sobrevivirá, y la carnicería resultante recaerá exclusivamente sobre las manos de Surques. La consejera Sailor guardó silencio durante unos segundos, evaluando las frías palabras de la matriarca. Internamente, la Dalatras salariana reflexionó que la ejecución de semejante operación requeriría un nivel de planeación e inteligencia infinitamente más complejo del habitual. Al notar la postura impertérrita de la consejera salariana, Venecia se llevó una mano a la cara con profunda frustración. No importaba cuán claras fueran sus advertencias, los salarianos eran excesivamente testarudos y pragmáticos cuando sentían que su monopolio de inteligencia estaba en riesgo. A su lado, fuera del campo de visión del holograma, la capitana Lidanya asintió en silencio hacia Venecia. Ambas sabían perfectamente lo que debían hacer, la inteligencia Asari comenzaría a trabajar en la sombra de inmediato para vigilar y neutralizar de forma discreta cualquier comando de la muerte del STG que intentara acercarse a Spire. Esperando con suerte que todo aquel lío no terminara en un baño de sangre catastrófico. Una vez que el desastre del primer contacto quedó expuesto y los culpables fueron señalados, el Consejo de la Ciudadela comenzó a dividirse en tres posturas políticas claramente definidas. Debemos insistir en la vía diplomática, declaró Teobos con firmeza, siendo respaldada de inmediato por Venecia. Una guerra a gran escala contra una especie con semejante capacidad industrial y ferocidad militar sería desastrosa para la estabilidad de los sistemas término y el espacio del Consejo. El consejero Sparatus negó con la cabeza, mostrando la compleja realidad de su pueblo. No es tan sencillo, Tebos. En Palaven, la sociedad turiana se está dividiendo de forma peligrosa. Por un lado, la población civil y las castas militares más jóvenes exigen a gritos una segunda campaña militar masiva para restaurar el honor mancillado de la jerarquía. Por otro lado, tras la aniquilación casi total de la 16ª flota, los almirantes más experimentados del alto mando han comenzado a actuar con una cautela extrema. Y para colmo de males, los Volus están absolutamente furiosos. Las repercusiones económicas del conflicto están destruyendo los mercados financieros. La pérdida casi total de la 16ª flota y, sobre todo, la destrucción del acorazado martillo de la justicia han provocado un pánico bancario sin precedentes. Les recuerdo que ningún acorazado turiano había sido destruido en combate abierto desde las rebeliones Krogan hace más de 1000 años. El golpe a la moral turiana y a la economía galáctica es devastador. Por su parte, Sailor mantuvo su postura helada. La prioridad absoluta de la Unión Salariana sigue siendo descubrir la verdadera identidad de Spire, analizar sus métodos de detección y neutralizar la amenaza que representa para el equilibrio de poder. Mientras los tres consejeros continuaban enfrascados en una acalorada discusión sobre las cuotas militares y las sanciones económicas, Sparatus mencionó un dato estadístico de pasada mientras revisaba sus informes. Las listas de bajas definitivas de la 16ª flota siguen inconclusas.
Estimamos que la fuerza de tarea contaba con más de 600.000 turianos en sus registros de personal antes del combate. Nuestras proyecciones tácticas indican que los humanos deben de tener en su poder a cerca de 200.000 prisioneros de guerra turianos hacinados en la superficie de ese planeta colonia. Al escuchar esa cifra, una chispa de genialidad cruzó la mente de la matriarca Venecia. De pronto, todas las piezas del rompecabezas diplomático encajaron en su cabeza. Un momento interrumpió Venecia levantando la voz por encima de las discusiones de los consejeros. Los 3 miembros del consejo guardaron silencio y se giraron a mirar el holograma de la matriarca. Los turianos son organismos basados en destroaminoácidos, explicó Venecia con una claridad punzante. Los humanos, según los datos biológicos preliminares, son organismos basados en levoaminoácidos. La biosfera de ese mundo colonia y todas las reservas alimenticias de los humanos son completamente incompatibles con la biología turiana. Venecia hizo una pausa deliberada para dejar que la magnitud del problema calara en los consejeros. Esos 200.000 prisioneros turianos en Sanxi van a empezar a sufrir de inanición y desnutrición severa en cuestión de semanas o días, porque los humanos no producen ni poseen cultivos de destroaminoácidos para alimentarlos. Es una crisis inminente. Venecia sonrió sutilmente al ver cómo la comprensión florecía en los rostros del consejo. Aquella era la rendija perfecta para reabrir el diálogo, enviar una misión de socorro puramente humanitaria bajo el pretexto de entregar suministros alimenticios y médicos para los prisioneros de guerra turianos. Y esta vez, Venecia se aseguraría personalmente de que no hubiera un solo espía salariano en un radio de 10 sistemas luz. Sin perder un solo segundo, Venecia se giró hacia Lidanya mientras los consejeros la observaban en silencio. Lidanya, ponte en contacto de inmediato con los mercaderes del protectorado Volus, ordenó la matriarca. Consígueme un cargamento masivo de pasta nutritiva de destroaminoácidos suficiente para alimentar a 200.000 turianos durante un año completo, junto con medicinas y suministros de regeneración de tejidos para el mismo periodo. Los 3 consejeros se quedaron mirando a Venecia con rostros de perplejidad. La matriarca dejó escapar un leve suspiro interno. A veces, verdaderamente pensaba que el Consejo Supremo de la Galaxia estaba integrado por absolutos idiotas. El 25 de abril de 2157, en la superficie del planeta Sanxi, el suelo aún se encontraba humedecido por las lluvias recientes que caían sobre las ruinas calcinadas de la antigua capital colonia. El teniente David Anderson caminaba a pasos lentos por el perímetro del recinto de contención temporal de prisioneros de guerra. Apenas 3 días atrás, el mando terrestre de la Alianza había tomado la decisión logística de trasladar a los miles de prisioneros alienígenas desde los sofocantes y hacinados búnkeres subterráneos hacia la superficie, donde se habían construido apresuradamente extensos campos delimitados por vallas de alta tensión y torres de vigilancia. A pesar del cambio de entorno, la situación no dejaba de ser preocupante para Anderson. En sus manos sostenía un paquete ridículamente pequeño de raciones militares alienígenas, el cual se disponía a entregar en una de las celdas modulares donde 10 prisioneros turianos aguardaban en silencio. Aunque los cautivos ya no se encontraban tan extremadamente hacinados como en los primeros días tras la rendición, sus condiciones de vida distaban mucho de ser idóneas. Al aproximarse a la reja reforzada, Anderson reconoció de inmediato a la líder del grupo. Según los registros de inteligencia, se trataba de la capitana Monel Bakarian, la comandante del crucero turiano que el capitán Spire había abordado y capturado al inicio del conflicto. Justo después de que los alienígenas destruyeran la nave de investigación humana el 4 de abril, hacía apenas 20 días. Aquella cifra hizo que Anderson se detuviera a reflexionar por un segundo. Resultaba sencillamente asombroso pensar que, en el breve lapso de 3 semanas, Sanxi había pasado de ser una colonia agrícola remota y silenciosa a convertirse en el escenario del primer y más brutal contacto bélico en la historia de la humanidad. Aunque la gran mayoría de las batallas decisivas se habían librado en el espacio orbital. El paisaje desolado de la superficie con las ruinas de los edificios gubernamentales recortándose contra el cielo gris dejaba ridículamente claro el terrible precio que la colonia había pagado. Anderson suspiró con pesadez y extendió el pequeño fardo de raciones a través de la escotilla de servicio. La capitana Monel Bakarian se acercó a la reja, tomando el paquete con sus garras. Al evaluar el escaso peso del fardo, la turiana levantó la mirada hacia el oficial humano con evidente preocupación en sus placas oculares. Tampoco inquirió Monel con voz áspera pero tranquila. Traerán más suministros más tarde, soldado. Anderson negó lentamente con la cabeza, mostrando una expresión de sincera frustración.
No podemos, capitana. Las raciones militares que les entregamos son las que capturamos de los almacenes de su propia flota en la superficie y en las naves abordadas, y se están agotando a un ritmo acelerado. Tenemos equipos de prospección buscando entre los escombros de los buques destruidos en órbita, pero siendo completamente honesto con usted, no creo que los suministros de destroaminoácidos duren mucho más de un mes. La capitana Turiana contempló el pequeño paquete en sus manos durante unos segundos antes de asentir con resignación marcial. Entiendo. Gracias por la explicación, soldado. Monel se giró hacia el interior de la celda para repartir las raciones entre sus hombres. Anderson observó detenidamente cómo la oficial dedicaba una atención especial a un prisionero profundamente malherido que yacía sobre un jergón en la esquina, el joven Saren Arterius. Quien sobreviviera de forma milagrosa a una caída orbital y que ahora intentaba adaptarse a la pérdida de su brazo izquierdo y a las severas quemaduras de su cuerpo. Mientras observaba a los cautivos dividirse la comida con una disciplina impecable, Anderson sintió una opresión en el pecho. Tras haber convivido y custodiado a los prisioneros turianos durante esas semanas, el joven oficial humano había llegado a comprender muchas cosas. Comprendió que la inmensa mayoría de aquellos alienígenas no eran monstruos desalmados ni conquistadores despiadados, eran simplemente soldados profesionales que seguían órdenes estrictas de sus superiores. Toda aquella espantosa carnicería que había dejado miles de muertos en el espacio y ciudades destruidas en la Tierra no había sido más que el resultado de un monumental y trágico malentendido. Los turianos habían disparado primero, sí, pero antes de llegar a Sanxi llevaban meses combatiendo implacablemente contra bandas de piratas en las fronteras del espacio conocido. Al encontrarse con la nave de exploración humana activando un relé de masa, confundieron el primer contacto con una nueva especie con una operación secreta de piratería, y al llegar a Sanxi creyeron estar atacando una base pirata oculta. Para cuando se dieron cuenta de su catastrófico error de identificación, un tercio entero de su flota ya había sido incinerado alrededor del relé por la genialidad táctica de Spire, y el orgullo militar turiano les impidió dar un paso atrás, arrastrándolos a una espiral de violencia donde ya era demasiado tarde para detener la guerra. En definitiva, la contienda en Sanxi había sido un gran y sangriento desastre para ambas especies. Entretanto, a bordo del acorazado SSV Everest en la órbita del planeta, la situación para el máximo responsable de la invasión alienígena no era más prometedora. En el interior de una celda de interrogatorio de alta seguridad, el exalmirante de Solas Arterius se encontraba sentado frente a una mesa metálica. De Solas era la viva imagen de un hombre destrozado por dentro, abrumado por el peso aplastante de sus errores tácticos y por la absoluta devastación de la flota que se le había confiado. Tras haber sido sometido a intensos interrogatorios por parte del Servicio de Inteligencia de la Alianza, el antiguo comandante turiano había revelado prácticamente toda la información estratégica que poseía sobre la jerarquía y la ciudadela. Como única y pequeña recompensa a su cooperación, los captores humanos le habían entregado una noticia que de Solas jamás esperó escuchar: su hermano menor, Saren Arterius. El único superviviente de la primera ola de desembarco que fue pulverizada en la atmósfera, se encontraba con vida. Al principio, de Solas no pudo dar crédito a las palabras de los guardias. Hasta que le explicaron los detalles de cómo Saren había logrado sobrevivir a una caída libre desde la órbita utilizando sus habilidades bióticas y los restos metálicos de la lanzadera. A costa de perder un brazo, quedar temporalmente paralizado de un costado y sufrir severas desfiguraciones por quemaduras, su hermano seguía respirando. Maldita fuera la suerte de su familia, pero Saren estaba vivo, y de Solas no podía evitar sentir un profundo e intenso y amargo orgullo por la resistencia simiesca de su hermano. Aún así, la culpa que carcomía las entrañas de Solas era insoportable. No sabía cómo enfrentarse a su hermano ni cómo explicarle que, por culpa de su propia arrogancia estratégica y su incapacidad para evaluar al enemigo, miles de jóvenes turianos de la primera ola habían encontrado una muerte horrible en la órbita de Sanxi y que la 16ª flota, orgullo de la jerarquía y el mayor logro de su vida, ahora estaba prácticamente aniquilada y todo por su culpa. Sumido en sus pensamientos oscuros, de Solas escuchó el silbido neumático de la puerta blindada al abrirse. Al levantar la mirada, no vio el rostro de un interrogador militar ni de un agente de inteligencia, sino la figura erguida de un hombre cuyo expediente de combate había estudiado con obsesiva desesperación durante la batalla. De Solas contempló al oficial humano que entraba en la estancia con paso firme. «Capitán Spire», murmuró de Solas con voz cansada. «¿Qué es lo que trae a la leyenda de la Alianza a mi celda?»
Spire esbozó una sutil y serena sonrisa, acomodándose la gorra de su uniforme impoluto. Ahora es contra Almirante Spire, almirante de Solas, corrigió el oficial humano con tono calmado. Y no se preocupe, no he venido aquí para someterlo a otro interrogatorio. Solo deseaba hablar con usted de comandante a comandante. De Solas dejó escapar un largo y amargo suspiro, recostándose contra el respaldo de la silla metálica. ¿Hablar? Sinceramente no veo qué más puede quedar por decir entre nosotros. Mi flota ha sido destruida, mi carrera militar ha terminado y soy un prisionero de guerra en manos de una especie que considerábamos primitiva. Siempre hay cosas que aprender del enemigo, de Solas respondió Spire, apoyando las manos sobre el respaldo de la silla opuesta sin llegar a sentarse. Dígame, durante semanas he observado sus despliegues tácticos y sus maniobras de flanqueo. ¿Por qué continuó presionando? ¿Qué fue lo que lo impulsó a seguir enviando a sus hombres a la carnicería tras la primera emboscada en el relé? De Solas apretó las garras sobre la mesa, mirando a Spire con una mezcla de resentimiento y fascinación militar. ¿Me lo pregunta a mí?, inquirió el turiano con amargura. Yo debería hacerle esa misma pregunta a usted, contraalmirante. ¿Qué clase de doctrina o motivación impulsa la absoluta brutalidad de sus métodos tácticos? Usted no lucha para someter o replegar al enemigo, lucha para pulverizarlo por completo, sin conceder el menor margen de maniobra. Dígame, Spire. ¿Acaso usted y su especie no poseen la menor noción del honor militar? Spire no se inmutó ante la acusación. Se mantuvo en perfecto silencio durante unos segundos, desviando la mirada hacia la pantalla táctica de la pared que mostraba la vista exterior del espacio orbital de Sanxi. Honor, repitió Spire con una voz serena pero cargada con una autoridad milenaria que hizo que a De Solas se le erizaran las placas de la nuca. Mire hacia afuera, almirante De Solas. Mire el inmenso campo de escombros metálicos y cenizas que rodea a este planeta, y pregúntele directamente a los miles de sus hombres muertos si el honor realmente les importa en este momento. De Solas entrecerró los ojos, pero no interrumpió al humano. El silencio será su única y absoluta respuesta, continuó Spire, fijando sus ojos verdosos y helados en los del turiano. El silencio, porque los muertos no hablan, los muertos no dan opiniones y los muertos no tienen honor. Si después de la primera emboscada en el relé de masa su bendito honor turiano y su orgullo de casta no lo hubieran empujado a seguir luchando ciegamente para no admitir una derrota inicial, esos miles de hombres que ahora flotan en el vacío estarían vivos hoy en Palaven junto a sus familias. Spire dio un paso hacia la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante. Yo no lucho por el honor, De Solas. El honor es un lujo vanidoso que solo los vivos pueden permitirse cuando la guerra ha terminado. Yo lucho, en primer lugar, para evitar de forma absoluta que mi especie sea exterminada, conquistada o esclavizada por cualquier imperio alienígena que intente subyugarnos. Y en segundo lugar, lucho para asegurarme de que los hombres y mujeres bajo mi mando no mueran en el proceso. En ese orden exacto y sin la menor concesión. En medio del fuego cruzado y el acero caliente, el honor ciego no es más que una trampa mortal para tontos. De Solas Arterius se quedó completamente mudo en su asiento. Las palabras del oficial humano penetraron en su mente como estocadas de hielo. A pesar de que Spire era un hombre visiblemente más de 20 años más joven que él y ostentaba un rango militar inferior en la escala de mando general, De Solas experimentó la extraña y abrumadora sensación de estar escuchando a un superior infinitamente más antiguo, a un estratega primordial que había contemplado la carnicería de 1000 guerras en el abismo del cosmos. La lección de Spire caló tan profundamente en el alma del antiguo almirante turiano que no encontró una sola palabra de réplica. Sin decir más, Spire le dirigió un asentimiento de cabeza formal y abandonó la celda de interrogatorio en absoluto silencio. Mientras la conversación entre los dos comandantes llegaba a su fin en la cubierta de detención, en el puente de mando principal del SSV Everest, la almirante Castanier revisaba minuciosamente los últimos informes técnicos presentados por el equipo de ingenieros e inteligencia de la Alianza. Los análisis preliminares confirmaban que la captura de la fragata de infiltración del STG Salariano representaba una auténtica mina de oro tecnológica e informativa para la humanidad. Los bancos de datos de la nave alienígena habían revelado secretos oscuros sobre la estructura política de la ciudadela. Informes clasificados sobre crisis históricas e información estratégica de valor incalculable que los diplomáticos de la Tierra utilizarían como una palanca devastadora durante las futuras negociaciones. Al mismo tiempo, los ingenieros de la Armada se encontraban fascinados examinando el sistema de retención térmica de la fragata que la hacía invisible a los escáneres convencionales.
sus generadores de escudos de fase y su avanzado núcleo de efecto de masa, tecnologías que revolucionarían la industria militar de la Alianza en cuestión de años. Sin embargo, las preocupaciones en la mente de la almirante Dresser no hacían más que aumentar. Los mapas galácticos recuperados de la nave espía mostraron que la alianza de sistemas se encontraba peligrosamente cerca del territorio controlado por la hegemonía batariana, una especie esclavista y agresiva que, para indignación de los oficiales humanos, mantenía un estatus de miembro asociado bajo el amparo del Consejo de la Ciudadela amparándose en absurdas cláusulas de exención cultural. Aquel era un punto sumamente crítico que la diplomacia humana tendría que abordar con extrema dureza cuando la matriarca Venecia regresara, porque Dresser estaba absolutamente segura de que la diplomática Asari volvería tarde o temprano. Asimismo, la almirante observaba con profunda inquietud el complejo clima político que comenzaba a dividirse en el seno de la propia alianza de sistemas. En la Tierra y en las colonias interiores más prósperas, los líderes políticos y gran parte de la población mostraban un entusiasmo desmedido y una curiosidad ingenua ante la idea de integrarse al Consejo de la Ciudadela y explorar la galaxia. Por el contrario, en las colonias exteriores y especialmente en Sanxi la población civil y las tropas veteranas mantenían una postura sumamente cautelosa, desconfiada y abiertamente hostil hacia cualquier autoridad alienígena que intentara imponer sus leyes sobre la humanidad. De pronto, un sonido agudo e intermitente rompió la calma del puente de mando del acorazado. «Almirante en cubierta», gritó el oficial de sensores con voz acelerada. «El relé de masa 314 está mostrando un pico masivo de energía cuántica. Hay firmas de masa acercándose desde el espacio profundo». Castanie Dresser no lo dudó un solo instante. Abandonó la mesa de mapas y asumió el mando con voz firme. «Zafarrancho de combate a la primera y segunda flota. Todos los buques a posiciones de defensa inmediata. Energía cuántica. Hay firmas de masa acercándose desde el espacio profundo». Castanie Dresser no lo dudó un solo instante. Abandonó la mesa de mapas y asumió el mando con voz firme. «Zafarrancho de combate a la primera y segunda flota. Todos los buques a posiciones de defensa inmediata.